Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita. Seguimos reuniéndonos a través de estos medios electrónicos, a través de el internet, pues orando para que no te haga falta nada, para que tengas suplidas todas tus necesidades. Y desde luego, si tienes alguna petición de oración, al principio de este video y al final hay una filmina en donde vienen nuestros datos, nuestra página de internet, un correo electrónico. Puedes mandarnos tu petición de oración y pues con mucho gusto estaremos orando por ello. Y desde luego, si tienes necesidad de algo, también háznoslo saber y entonces veremos cómo podemos apoyarte. Y pues bueno, nuestra oración es esa, ¿no? Que no te falte nada y que estés bien de salud, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar en esta maravillosa carta de Hebreos, la cual ya vamos en el capítulo, hoy comenzamos el capítulo 6, lo estaremos estudiando en 2 secciones o en 2 enseñanzas, y pues bueno, ha sido extraordinario y maravilloso el poder compartir esta carta, el poder que juntos la estudiemos, tanto aquí los domingos como en las células. Ha sido maravilloso, ¿no? Definitivamente Dios nos ha hablado, Dios nos ha exhortado, y pues bueno, nos toca a nosotros poner por obra lo que el Señor nos ayuda, nos ha dado, ¿no? Y nos ha enseñado. Y pues bueno, vamos a leer el texto de esta semana y pues que oramos y pues bueno, ya lo estudiamos así, verso a verso. Dice Hebreos 6 del 1 al 9, es el pasaje que estaremos estudiando. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Pues vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, que por medio de ella somos exhortados. Y pues el anhelo más grande de tu corazón es que crezcamos, que sigamos caminando en ti de la mano y que podamos llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé tú, Señor, en medio de nosotros, con cada uno de mis hermanos en su casita. Te pido, Señor, que tú les bendigas y que nos ayudes, Señor, a estar atentos a lo que tú nos tienes que enseñar, y que terminando la enseñanza en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, donde quiera que estemos, pongamos por obra lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, interesante texto, ¿no? Difícil, pero también interpretado de muchas formas. Y pues bueno, vamos a tratar que el Señor nos hable de la forma correcta y que sea Él el que nos dirija en esto que vamos a leer. Vamos al verso 1. El título de esta enseñanza le puse el llamamiento a la madurez espiritual, parte 1. El llamado que Dios nos hace a la madurez. Vimos la semana pasada cómo el autor de Hebreos irrumpe la idea del sacerdocio según la orden de Melquisedec, para entonces hacerles una exhortación directa, ¿no? Veíamos cómo exhorta directamente a los hebreos, pues igual a nosotros, diciendo que pasemos de ser niños espirituales a maduros, que ya debiendo ser maestros siguen siendo
niños espirituales. Y vimos estas características de la inmadurez, de la inmadurez espiritual que son evidentes y que las vimos aquí en esta sección final del capítulo 5. Al final de todo esto, lo que Dios desea y anhela es que pasemos de ser niños a maduros, ¿no? Que pasemos de ser bebés espirituales que reciben el alimento, que todavía dependen de alguien más. Bueno, la idea, entiéndaseme la idea, porque siempre vamos a depender del Señor y vamos a necesitar de nuestros hermanos. Hablo de esta incapacidad como un bebé, siendo caprichoso, berrinchudo, como dice aquí, teniendo necesidad de que se te vuelvan a enseñar las mismas cosas. Estás enfrascado en tu yo, ¿no? Y en lugar de pasar de allí, pasar a la madurez, ¿no? A poder, no nada más estar sirviendo a los demás, sino que también tu carácter, tu vida manifieste la madurez espiritual, ¿no? Definitivamente hay muchas áreas, siempre vamos a tener áreas en las cuales estaremos siendo o actuando como bebés espirituales y pues bueno, estamos, como dice Pablo, no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta, ¿no? Pero esa es la idea, que sigamos avanzando, que no nos quedemos estancados, sino que sigamos avanzando en el llamamiento, en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, vamos al verso 1, creo que ya estamos en contexto, al verso 1 y pues bueno, vamos a lo que, un detalle más. El autor de Hebreos empieza esta exhortación en el capítulo 5, como te comentaba, y esta exhortación va a ser todavía en todo este capítulo 6, y comienza con esta idea, ¿no? De ya no ser niños para ser adultos, ¿no? Y prácticamente es eso, y ahora sí, vamos. Verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección es madurez, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, por tanto, habiendo dejado una vez y para siempre las enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo, avancemos a la madurez o caminemos hacia la madurez. Fíjate qué interesante lo dice, ¿no? Después de esto que vimos que era el dejar de ser niños, el dejar de ser bebés, dejar la leche espiritual y entonces poder caminar hacia la madurez, dice esto, ¿no? O sea, exhorta y comienza esta exhortación diciéndonos, vamos hacia adelante, vamos hacia la madurez, no nos quedemos estancados, no nos quedemos ahí atorados en las doctrinas fundamentales. Y de alguna forma el hecho, todos vamos a necesitar siempre estar recordando las doctrinas fundamentales ya en nuestro caminar en Cristo. Es necesario estar recordándolas. Ahorita las vamos a ver una a una, las que menciona aquí esta carta, pero no se trata nada más de estarlas observando, ¿no? Por ejemplo, el bautizo, ¿no? ¿Cuántos años estarás estancado en el tema del bautizo? ¿Estarás estancado en, ¿será bueno bautizarme? ¿Será lo que tengo que hacer? Y no pasar al siguiente paso de la obediencia, de poner por obra lo que el Señor te está enseñando. Y como veíamos la semana pasada, ¿no? Y lo hemos visto en varias sesiones, en este caminar en Cristo, si no avanzas, retrocedes, no hay una posición estática, o sea, estás avanzando hacia el llamado, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, o estás retrocediendo en tu vida espiritual. Y eso es lo que el autor de Hebreos está buscando advertirnos y está buscando que tú y yo avancemos. Obviamente el Señor Jesús o nuestro Señor a través de esta carta. Pues bueno, dice, si hemos de progresar, tenemos que dejar atrás las cosas de la infancia y avanzar en el crecimiento espiritual. Fíjate lo que dice Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida, o así debería de ser la vida del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto y no estancado, sino va creciendo y va madurando, y entonces ya no se convierte en un cristiano, como veíamos la semana pasada, consumidor, ¿no? En donde solamente va lo que le dan, sino que él por su propio pie también
tiene su comunión con el Señor, ¿no? Y desde luego se deleita en ella, disfruta de ella, camina en esta comunión con el Señor, ¿no? Y que eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que tú y yo no nos quedemos estancados, sino que sigamos avanzando hacia adelante, ¿no? Para que no seamos, pues, como dice Pablo, niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con astucia el error. Y un bebé espiritual eso es lo que hace, se la pasa comiendo pues lo que le dan, ¿no? Y pues el maduro ya no, o sea, el maduro ya puede discernir, como lo veíamos la semana pasada, entre el bien y el mal, puede tener los sentidos ejercitados y poder discernir el bien y el mal. Ese es el propósito de lo que Dios quiere y de esta exhortación, que tú y yo avancemos, que tú y yo crezcamos y que podamos discernir el bien y el mal y que podamos seguir creciendo en nuestro caminar con el Señor. Primera de Corintios 3:6, fíjate, dice: así que ni el que la planta es algo ni el que la riega, sino Dios es el que da el crecimiento. La frase vamos hacia adelante debería traducirse seamos llevados hacia adelante, porque definitivamente quien da el crecimiento es Dios, ¿no? Es el Señor. Así como un bebé no crece por sí mismo, sino que la propia naturaleza es la que, su propia organismo es la que hace que crezca en consecuencia de alimentarse, pues de hacer ejercicio, de empezar a caminar, y es como el bebé empieza a crecer. De la misma manera nosotros, al ejercitarnos en la palabra, al tener nuestra comunión con el Señor, al reunirnos, al congregarnos, al servirle a los demás, pero principalmente al tener nuestra comunión con Dios, alimentarnos, es que el Espíritu Santo, su palabra, produce en nosotros un crecimiento sano, espiritual, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo crezcamos de manera sana, fundamentados en su palabra, obviamente relacionados a una iglesia o conectados con una iglesia, y de esa forma es que Dios ha determinado que a través de estas cosas que el Señor nos ha dado, su palabra, el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es una cosa, es una persona, es Dios mismo, perdón por la expresión, pero mejor dicho, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la iglesia, que tú y yo crezcamos de manera sana, ¿no? Y eso es lo que Dios nos ha dejado para que tú y yo crezcamos. Si falta una de ellas, entonces necesitamos abrazar y tomar una de las herramientas o de lo que el Señor nos ha provisto para que tú y yo crezcamos de manera sana. Desde luego, si no te estás congregando, pues te invito a que te congregues a una iglesia. Obviamente ahorita, pues de manera virtual. Si tu iglesia, pues ya se están reuniendo, pues en esa iglesia. Si no se están reuniendo, pues aprende a sujetarte, sé paciente y ora para que las cosas funcionen y para que Dios guíe a tu pastor, ¿no? En este caso, al pastor de Semilla Guadalajara, ¿no? Entonces, más bien ora y que Dios afirme las decisiones. Por otro lado, si no estás orando, leyendo, si no estás teniendo tu comunión, tu devocional, pues te invito a que lo hagas para que entonces también puedas tener el conocimiento, puedas tener los nutrientes, como dice en Juan 15, necesarios para un sano crecimiento. Filipenses 3, 10, 14, fíjate cómo dice Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué palabras tan hermosas utiliza Pablo para decir, no estoy estático, no estoy retrocediendo, sino sigo avanzando al llamado del supremo, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la idea del cristiano.
proseguir a la meta, ¿no? Por medio, otra vez, de relacionarnos en una iglesia, tener una comunión con Dios y dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que Dios nos ha dado para que tú y yo tengamos un crecimiento sano. Y eso es lo que este primer versículo del capítulo 6 dice, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la madurez, no echando otra vez o no siendo otra vez persuadidos o siendo otra vez estando estancados en los fundamentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué fundamentos son los que utiliza o que pone como base el autor de Hebreos? Desde luego son fundamentos que de alguna forma los judíos están relacionados y que son fundamentos del cristianismo, ¿no? Son 6 fundamentos que van de 2 en 2 y están relacionados uno con otro, ¿no? De 2 en 2. Verso 1 al verso 3 lo leemos y ya los meditamos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, entre paréntesis te digo, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, no echando otra vez, lo repetí, dice, aquí está, pues, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 fundamentos o principios que propone aquí el autor de Hebreos o que se proponen en esta carta. Desde luego son fundamentales y pues bueno, no está por demás que observemos uno a uno, que los meditemos un tantito. Digo, no vamos a profundizar tan solo el arrepentimiento, podríamos estar aquí un buen rato, pero bueno, vámonos despacito, pero no nos vamos a estancar en esto, ¿no? El primer punto que menciona aquí o que propone esta carta hermosísima es el arrepentimiento de las obras muertas, ¿no? El arrepentimiento al pecado, ¿no? ¿Y qué significa arrepentimiento? Significa cambio de conducta. En griego es metanoia, que es cambio de conducta, ¿no? Y significa simplemente cambiar de opinión, ¿no? No solamente es un sentimiento de culpa, sino es cambiar de conducta. Voy dirigido hacia la derecha y pues bueno, ahora voy a la izquierda, ¿no? Y eso es cambiar de conducta, cambiar de manera de pensar. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio, lo primero que empieza predicando es esto, el arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan el Bautista también, él predicaba el arrepentimiento, ¿no? Desde luego, no es algo que podamos excluir como principio, como fundamento necesario para el cristiano, para venir a Cristo y también para todos los días llegar al Señor con una actitud de arrepentimiento. No solamente es la llave con la que entramos al reino de los cielos, sino también es algo que todos los días tenemos que ejercitar, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Por eso es necesario que tú y yo caminemos en una actitud de arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores y pues pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Ahora tengo yo una idea muy clara acerca del arrepentimiento, acerca de venir y confesarle al Señor nuestros pecados, la cual habla de esto, de que tú y yo podríamos orar, Señor, te pido por todos mis pecados, tú los conoces mejor que yo, y pues casi 1, 2, 3 por todos mis amigos. Creo que no, eso no es un arrepentimiento real o genuino, sino un arrepentimiento es confesar los pecados, es venir y decirle cuál es el pecado, ponerle nombre al pecado, decir, Señor, perdóname y ponerle el nombre del pecado. Y entonces no solamente
lo confiesas, te haces consciente de que está mal, ¿no? Lo que veíamos al final, podrás discernir, en consecuencia de discernir bien y el mal, que está bien, que está mal, es que puedes reconocer que hay pecados en tu vida y que vienes y los confiesas y los entregas al Señor, ¿no? En 2 de Corintios, porque desde luego una cosa es sentimiento de culpa o remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. 2 de Corintios 7:9 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo, hablando del pecado, pues va a producir muerte, porque realmente nunca vas a sentir un verdadero arrepentimiento. Vas a sentir tal vez remordimiento, vas a sentir tal vez culpa, pero jamás va a ser un verdadero arrepentimiento. Pero la tristeza o el arrepentimiento que viene a causa del pecado, entonces esa sí va a producir salvación. Pero si solamente estás sintiendo culpa por el pecado, o ahora sí que como cuando yo no hacía la tarea, ¿no? Y ya era domingo y habría que presentarla el lunes, y sientes así como maripositas en el estómago, que sientes que te corre prisa y dices, yo hubiera... Pero nada más es un lamento, porque al siguiente domingo pues, estabas igual o estaba yo igual, ¿no? Pero nunca realmente hay un arrepentimiento, una conciencia de decir, tengo que aplicarme, tengo que dejar este pecado, apartarme de este pecado, sino solamente es porque o te cacharon o te cayeron y realmente ni siquiera reconoces que le pecaste al Señor. Hace algunas semanas vimos este tema, ¿no? En el Salmo 51, cómo es que David entiende cuál es su pecado, y desde luego después de entender su pecado declara la siguiente frase: contra ti he pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, su dolor más fuerte no era otro, sino que el Señor se apartara de él, ¿no? Y muchas veces tú y yo estamos más preocupados por la consecuencia y no por que el Señor se aparte de nosotros, ¿no? O que el Señor, porque el Señor no está donde está el pecado. Otro ejemplo tengo dos ejemplos acerca de lo que es un sentimiento de culpa o remordimiento y un genuino y verdadero arrepentimiento. Y es Judas y Pedro, ¿no? Ellos, ¿te recuerdas? Los dos cometen pecado contra el Señor o lo traicionan, ¿no? Pedro hasta groserías dice, maldiciones dice acerca de nuestro Señor Jesucristo, para que no se exhibiera que él era un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Judas, ¿te acuerdas? Le entregó, ¿no? Interesante, los dos fueron discípulos del Señor. Judas era el encargado, o sea, tenía tal confianza el Señor para con él, que era el encargado de las ofrendas, ¿no? Y era el que las contaba. y Pedro, pues un discípulo, ¿no? Muy emocional, visceral, y los dos hacen este pecado, ¿no? Que uno lo traiciona y el otro lo niega, ¿no? Hasta diciendo groserías. Pero la diferencia de uno y otro es que uno, con un corazón arrepentido, en lugar de evadir su responsabilidad y pues como Judas, colgarse, suicidarse, en lugar de afrontar las consecuencias, decir esta es la consecuencia, pues la tengo que enfrentar, él las evade, se ahorca, la salida más fácil, en lugar de ir con el Señor en su momento y decirle, Señor, perdóname, como Pedro lo hizo, ¿no? En una actitud de arrepentimiento, diciéndole, Señor, tú sabes cuánto te amo, tú sabes lo que tú significas para mí, tú ves mi corazón, tú sabes lo que hay en él, no hay necesidad de que yo diga lo que yo siento, porque tú lo puedes ver, ¿no? Pero Pedro afronta sus consecuencias, no se va por la salida fácil, y esa es una evidencia clara de un sentimiento de culpa, un remordimiento a un arrepentimiento, irse por la salida fácil, ¿no? Tal vez justificarte, tal vez mentir, tal vez decir, una justificación, ¿no? Justificarte, o sea, estar justificando tu pecado en lugar de afrontar la consecuencia de ello, ¿no? Un verdadero arrepentimiento reconoce su pecado, reconoce su acción y afronta las consecuencias. Digo, podríamos estar aquí bastante tiempo, ¿no? Estudiando a David,
estudiando estos dos personajes y algunos más, ¿no? Ese es el arrepentimiento contra la culpa. El verdadero arrepentimiento va a producir vida porque se arrepiente, hay el perdón y entonces produce vida. Pero un sentimiento de culpa lo único que va a producir es muerte, ¿no? Y peor aún, pensando en ello, es que tal vez muchos están pensando que Dios les ha perdonado sus pecados, pero no se han arrepentido. Y por ende o en consecuencia de, pues Dios no los ha perdonado. O sea, si tú no te has arrepentido de tu pecado, Dios no te puede perdonar. Porque entonces no hay que perdonar. O sea, no es que no haya que perdonar, sino más bien no hay un sentimiento de arrepentimiento, ¿no? Y la evidencia más clara del arrepentimiento es dejar el pecado. La segunda fundamento que pone o propone aquí el autor de Hebreos es fe, ¿no? Una vez que el pecador se ha arrepentido, y obviamente pues este es un don de Dios, es algo que Dios da, entonces puede ejercer la fe, ¿no? El arrepentimiento y la fe van de la mano, ¿no? Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice Romanos 10:9 que si confiesas que Jesús es el Señor, o sea, lo pones como tu Señor en donde Él manda, tú ves reconociendo que eres un pecador, reconociendo que Él es santo, y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta? La misma idea, arrepentimiento o reconocer mi condición, y eso va a producir fe, ¿no? Creer en la obra y redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Van de la mano arrepentimiento y fe. Las dos siguientes son el bautismo y la imposición de manos. Las primeras dos tienen que ver con mi relación con Dios y estas dos tienen que ver con la relación con la iglesia. Las dos primeras con mi relación con Dios, estas dos con mi relación con la iglesia. La primera es el bautismo en agua. El bautismo en agua en nuestro contexto social, ¿no? En nuestro contexto religioso, pues desde luego tiene mucho que ver con el bautismo a los bebés. Tú podrás decir, bueno, ya me bautizaron cuando yo era un bebé. Pues bueno, ¿cómo te lo explico? El bautismo tiene que ser en consecuencia del arrepentimiento, y pues un bebé no se puede arrepentir, ¿no? O sea, un bebé no puede confesar sus pecados. Imagínate un bebé recién nacido, ¿no? Pues no lo puede decir, no puede confesar sus pecados, por lo cual no puede, pues no tiene conciencia de su pecado, no es consciente de sí mismo ni de su pecado. Un bebé no lo es. Entonces, ¿en qué momento es válido el bautismo? En el momento que pues, a partir de cuando ya eres consciente de tu pecado, a partir de ese momento es que te puedes bautizar, a partir de que le rindes tu vida al Señor, porque el bautismo es el primer paso de nuestra obediencia al Señor. Es el primer paso que tú y yo damos en consecuencia a nuestra vida rendida al Señor. Ahora, ¿qué representa el bautizo? Nada más quiero terminar esta idea. El bautizo es el acto, el primer obediencia de nuestra fe en el Señor. Obviamente, antes de, a lo mejor en medio de esas, obedeces o cambias muchas cosas, dejas muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la primera testificación pública de tu fe en Cristo, ¿no? En el tiempo, siempre he pensado esto, ¿no? En el tiempo de los discípulos de la iglesia primera o de la iglesia primitiva, cuando nace el cristianismo, el hecho de bautizarte era representar que dejas tu fe judía, y entonces ahora tu fe se convierte, se dirige hacia Jesucristo. Y eso iba a determinar un chorro de cosas, o sea, persecución de los judíos, persecución tal vez hasta de la familia. Entonces para ellos era este acto público de bautizarme en el nombre de Jesucristo, determinaría que su fe ahora está puesta en Cristo, que ya no serían más judíos. Y pues ellos, siendo celosos de su religión,
aquel que haría esto, pues prácticamente era excluido del pueblo y desde luego muchas veces de su familia y en algunos momentos perseguidos hasta la muerte, ¿no? Entonces, el día de hoy, el bautizo, sí es un poco honesto, por lo menos en nuestro contexto social aquí en México, sí es un poco, el hecho que tú y yo nos bauticemos, sí es un poco distinto a eso. Aunque sí llega a haber persecución en cuanto a la familia, pero pues es la evidencia, ¿no? Es la exposición pública de que ahora le pertenece a Cristo. Ahora, ¿qué otra cosa representa, no? Es un símbolo de la identificación que tú y yo tenemos con Cristo en su muerte, ¿no? Y en su sepultura y en la resurrección, ¿no? Es una expresión de nuestra identificación con Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, del 1 al 4, fíjate cómo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces te das cuenta cómo el bautismo es una representación o un símbolo de nuestra identificación con Cristo. En otras palabras, lo que ha sucedido espiritualmente en nuestra vida, pues bueno, lo hacemos en un ejemplo físico, ¿no? Al momento que entramos al agua, se queda ahí el Yair anterior y nace un nuevo Yair en Cristo Jesús. Muerte y resurrección a una nueva vida, ¿no? Esa es la idea. La cuarta idea que propone el autor de Hebreos, es 1, 2, 3, 4, sí, es la imposición de manos, ¿no? Y la imposición de manos, bueno, el día de hoy se interpreta de diferentes formas, ¿no? O se tienen ideas diferentes acerca de la imposición de manos, pero estrictamente era en la representación o la presentación del ministerio de alguien, ¿no? Se imponía las manos en alguien, se oraba por ellos y decían, aquí está el nuevo pastor o el pastor o el evangelista, qué sé yo. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado o que fue presentado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y está hablando de la predicación de la palabra, no está hablando de otra cosa más que de la predicación de la palabra. Le está diciendo a Pablo, a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, no te olvides que ese don fue presentado ante la iglesia mediante la imposición de manos, ¿no? El don Dios lo da, no se transfiere, no es un don transferible. El único dador del ministerio, del servicio, qué sé yo, es Dios. Lo vimos hace unas semanas, ¿no? Con el sacerdocio. Ni aún nuestro Señor Jesucristo se autodenominó sacerdote, sino que el Señor Dios Padre fue el que lo nombró como sacerdote según la orden de Melquisedec. De la misma manera nosotros, yo no transfiero el llamado, el don a placer mío, es Dios el que lo da. Y es evidente no solamente para una persona, sino para la iglesia, ¿no? Entonces, son ideas sacadas de contexto, ¿no? Las últimas dos van a referirse hacia el futuro, ¿no? La resurrección de los muertos y el juicio final, ¿no? Esas dos. La resurrección de los muertos, desde luego, es un tema que en el Antiguo Testamento no se hacía mención o no era tan claro, no había como un principio. Sin embargo, los judíos eran conscientes de la resurrección de los muertos. En el Nuevo Testamento sí se hace ya un poco más mención desde nuestro Señor Jesucristo acerca de la resurrección. Y te tengo dos versículos acerca de la resurrección. Juan 5:24 dice, de cierto
os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero fíjate cómo dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió crea al que me envió tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna, ¿no? Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Fíjate cómo más claramente en el verso 29 pero ahorita te digo por qué mencioné el 24, hace claramente el tema de la resurrección para vida eterna o resurrección para condenación eterna. Que este tema no es un tema menor. Este tema es un tema el cual tú y yo debemos de estar meditando y considerando constantemente. El tema de la resurrección para vida eterna y el tema de la resurrección para la muerte eterna. Fundamental, principios fundamentales. El pensar que está destinado a que todo hombre muera una sola vez y pues después de eso, juicio, dice el Señor. Y definitivamente eso va a suceder. Va a ser una vez que pasemos que pues muramos en este plano, que nuestro cuerpo llega a un desgaste y pues muramos, vamos a pasar al plano siguiente o a la vida eterna, y esta vida eterna va a tener dos finales o dos destinos, el estar con el Señor o el infierno. Mira, y quisiera que para todos, ¿no?, estuviera completamente claro esto, porque esto no es un juego, esto es algo para que tú y yo con temor y temblor lo consideremos. Hay un cielo y hay un infierno, hay un cielo y hay un infierno, y es lo que el autor de Hebreos ahorita va a mencionar en los siguientes versículos acerca del tema de la gente que muestra o no hace evidente su caminar con Cristo, y por lo cual pues su destino es incierto, ¿no? Por eso es que necesitamos ser conscientes de esto, necesitamos ser conscientes de la resurrección y del juicio final. Necesitamos ser muy conscientes de esto. Si tú jamás habías escuchado esto, entonces, como dice esta carta maravillosa, pues necesitamos regresar a los fundamentos, a la resurrección. Mira, hay mucha gente que vino al Evangelio sin saber que hay una resurrección y sin saber que hay un juicio, pensando en que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también es justo, ¿no? Y ¿sabes qué? Que su justicia va a ser clara y va a ser evidente para todo aquel que ha hecho lo malo, ¿no? Para todo aquel que ha decidido no caminar con Él, que ha decidido no entregarle su vida. Por más que vengas a una iglesia, por más que abras tu Biblia, si tú no le rindes tu vida al Señor, si tú no te arrepientes de tus pecados, entonces no puedes recibir la salvación, no puedes recibir el don de la salvación, no puede haber el entregarte la salvación, ¿no? Dios no te puede dar la salvación porque no te has arrepentido o sigues viviendo tu vida pecaminosa. Hay una evidencia de que la evidencia más clara del nuevo nacimiento es la obediencia a Él, es el realmente desear obedecerle a Él. Si en ti no hay ese deseo, no ha habido una transformación, por más que tú vengas, por más que, sí, mira, tan sencillo como esto, o sea, si realmente ni siquiera le das valor a su palabra, ni siquiera estás dispuesto a obedecerla, pues entonces es la evidencia más clara de que no has nacido de nuevo y tu vida corre riesgo, tu vida eterna corre riesgo. Mira, el día de hoy, hoy más que nunca somos conscientes de que no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. Hoy más que nunca somos conscientes. Hemos visto tantos casos de gente que se ha enfermado de este coronavirus, se ha enfermado y la ha librado, pero otros tantos que no la han librado, y siempre le queremos atribuir a ciertas condiciones físicas, traía esto, traía el otro, pero en otros casos no necesariamente, y ahí se han quedado. ¿A dónde quiero llegar con esto? La idea es que eso depende de Dios.
no depende de un virus, no depende, pero hoy es consciente para nosotros, hoy somos más, aunque eso debería de haber sido sin esto. Esta realidad debería de haber sido sin esta situación del coronavirus. Hoy tú y yo no tenemos la garantía de que vamos a ir a la cama. Tú y yo no tenemos la garantía de que mañana vamos a despertar. Y se puede llamar coronavirus, se puede llamar infarto, se puede llamar un accidente, se puede llamar como tú quieras. No hay ninguna garantía. Pero lo que sí podemos, lo que sí podríamos estar certeros es o hacia dónde caminar, es hacia Dios o hacia el infierno. Mira, otra idea. Si tú no deseas pasar tiempo con Dios, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar si tú no quieres congregarte? No oras, no lees anuncio, no te conectas a tu célula, o sea, no te reúnes, no te interesa Dios. O sea, ¿qué te hace pensar que vas a estar con Él en la eternidad? Si toda tu vida en esta tierra no quisiste pasar tiempo con Él, ¿qué te hace pensar que vas a estar la eternidad con Él? O sea, no pretendas pensar que las cosas son diferentes. Así son las cosas. O sea, no quieres estar con el Señor, pues concedida la vida eterna sin Él. ¿Qué esperabas? ¿Quieres estar con Él? Pues ahora sí que muéstrame tu fe por medio de tus obras, dice la palabra de Dios en Santiago. Muéstrame tu fe por medio de tus obras, ¿no? O sea, no abres tu Biblia toda la semana, solamente lo que comes aquí, siendo un bebé espiritual, pues tu vida espiritual corre riesgo. Por supuesto que estás corriendo riesgo. ¿Y sabes qué? Necesitas rendirle tu vida al Señor, necesitas depositar tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y entonces vendrán tiempos de refrigerio, pero de otra forma no. El juicio final, mira, te voy a dar dos versículos, segunda de Pedro 3, 9, 10, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente contigo y conmigo, está siendo paciente el Señor contigo y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mi hermano, mi hermana, o quien está oyendo o viendo este video, un día el Señor vendrá, y eso puede ser en cualquier momento. Y puede ser, mira, una vez me preguntaban, ¿en qué momento se va a acabar el mundo? Pues el día que te mueras, el día que te mueras se va a acabar el mundo. Pues mira, eso puede ser hoy. Y mi pregunta o pregúntate a ti mismo es, ¿qué pasaría si hoy tuvieras que darle cuentas al Señor? Mira, joven, si tienes 13, 15, 14 años, a lo mejor piensas en todo menos en la muerte, y está bien, es parte de la naturaleza, pero debes de ser consciente de esta verdad: el justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios, el justo juicio de Dios, porque Dios es santo, es amor, pero también es justicia. Dios es amor, pero es justicia. Segunda de Timoteo 4:1 le dice Pablo a Timoteo, en esta misma idea de la anterior: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo va a ser su manifestación? Ese mismo día que Pedro está hablando, el día del Señor, el día del juicio del Señor. ¿Y sabes qué? Ese día puede ser hoy mismo, ese día puede ser mañana, puede ser en unas horas. ¿Estás listo? Yo te quiero decir, ayer platicaba con una persona y me decía, ay, ¿qué crees que tal falleció de coronavirus? Y pues mi pregunta fue, ¿y estaba en Cristo? Me dice, sí estaba en el Señor, ¿no? Bueno, nadie tenemos esa certeza, solamente Él y el Señor, ¿no? Pero bueno, aparentemente sí. La idea es esta, ¿no? Que le digo, ¿sabes qué? Como dice Pablo, le tengo un poco de envidia, ¿no? Porque yo quisiera ya estar con el Señor, ¿no? Quisiera ya irme, a su vez no, a causa de la predicación del Evangelio, pero pues cualquiera de las que quiera que el Señor decida, haremos, sea que el Señor nos tenga acá o sea que el Señor nos lleve. Pero imagínate, ¿no?
O sea, cerrar los ojos y abrirlos y ver al Señor. O sea, diría una canción de Marcos Vidal, es lo que he deseado toda mi vida. No sé tú si es el anhelo más grande de tu corazón, qué bueno, ¿no? Muchos están, como dice un comentarista, están tan arraigados aquí y ahora que no desean morir. y entiendo la idea de que no deseamos morir, pues es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No estamos locos, ¿verdad? Muerte, pero sí deseo el estar con el Señor. Y esa es la diferencia. ¿Deseas estar con el Señor o deseas estar aquí? Esa es la diferencia. Porque si deseas estar aquí, pues bueno, arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor. Si tu anhelo más grande es estar aquí, híjole, ¿con qué poco te conformas? ¿Con qué poco estás? Dirían, ¿con qué poco pinole te da tos? ¿No? Definitivamente lo mejor es estar cara a cara con el Señor. O sea, esto, híjole, cada vez está peor, ¿no? Y ¿qué hay de bueno? Aquí no hay nada bueno. O sea, lo único bueno es mi relación con el Señor. Es lo único bueno que hay en esa tierra. Empezando por mí, no tengo nada bueno. Lo único bueno que hay es mi relación con el Señor. O sea, es lo único bueno que tengo en esta vida. Y fuera de eso, pues anhelo el estar cara a cara con Él. No quiero sonar ni fatalista ni nada, entiéndaseme la idea. Amo la vida, ¿no? Pero sin Cristo no sirve de nada, ¿no? En fin, después de estas 6 reflexiones o estas 6 fundamentos, verso 4, vamos a entrar a una sección un poco compleja, que el Señor nos ayude. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Hasta aquí, definitivamente, podemos ver que el autor de Hebreos está diciendo que no es posible que aquellos que han participado, fíjate, del Espíritu Santo y que gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recaigan otra vez y entonces regresen al Señor. O sea, no puede ser. Ahora mira, es una reflexión importante esta que está haciendo aquí el autor de Hebreos, porque definitivamente no puedes estar yendo y viniendo, no puedes estar diciendo que estás en Cristo y entonces al día siguiente vayas a adulterar y vayas a fornicar. No puedes permitir que Jesucristo sea crucificado 2 veces para ti, exponiéndolo a un vituperio, dice, ¿no? O sea, definitivamente en el cristiano no hay esto. En el que realmente ama a Dios, no hay el hecho de me voy a apartar del Señor, voy a apostatar de la fe, me voy a alejar del Señor y no me importa lo que opinen. En el cristiano eso no existe. Podríamos tener la idea de que la salvación se pierde, pero no está hablando de eso. Fundamental el verso 7 y el verso 8. Fíjate cómo dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está hablando de 2 tierras. Digo, ¿qué te recuerda eso? La parábola del sembrador. Está hablando de 2 tierras que reciben los mismos beneficios para que produzcan algo. Solamente que una tierra va a producir espinos y espinos y, ¿cómo dice? Espérame, aquí. Después por empezar en ese chiste se me trabó aquí. Produce espinos y abrojos y es reprobada. Así la otra tierra va a producir un buen fruto. Y de eso es lo que está hablando. Puede ser que haya gente que está dentro de la iglesia, que participa de la palabra de Dios, que podría expresarse en una vida renovada, pero solamente en su interior sabe lo que hay, que después se apartan
y mi percepción o mi idea clara de lo que está diciendo es que nunca fueron. Fíjate lo que dice 1 de Juan, dice 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Definitivamente, estas dos tierras, ahorita vamos a leer la parábola del sembrador, van a recibir de los mismos beneficios que la palabra, la comunión con el Señor da. O sea, pareciera que los están recibiendo, pero una va a producir muerte y otra va a producir vida. ¿Te acuerdas? Lo leímos hace algunas semanas, que dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y veíamos que esta espada de dos filos cumple con dos propósitos: dar vida y también evidenciar la muerte que hay en las personas, ¿no? Esta palabra de Dios cumple con dos propósitos. De la misma manera, la palabra de Dios que es sembrada en la vida de las personas va a cumplir con dos propósitos: o dar vida o dar muerte. Fíjate qué fuerte es esto. Mira, Mateo 13, del 3 al 9, la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y la quemó, porque no tenía raíz. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tú vas a decir, ¿esto de qué se trata? Pues te lo dejo de tarea, ¿no? Estúdialo, y en la semana meditamos en esta parábola en las células. Pero lo único que te quiero decir es esto: estas dos tierras les cayó la semilla por el agua bendita que cae del cielo, ¿no? Se me fue la idea. Es germinada, o sea, es alimentada, es lo que quería decir, es alimentada, y pues en el momento que es alimentada esta semilla, pues va a producir algo. El tema es, ¿qué va a producir? ¿No? Dice el Señor que va a crecer el trigo junto con la cizaña. Y ¿sabes quién es el único capaz, el que la va a cortar y entonces la va a separar? Es el Señor. Solamente Él es el capaz de cortarla y separarla, ¿no? Desde luego, esa es la idea de lo que está diciendo el autor de Hebreos, ¿no? Pero mira, te quiero reiterar este tema, o reiterar esta idea. La única forma en la cual, o la expresión más clara del nuevo nacimiento, es la obediencia al Señor, el arrepentimiento, el que tú le entregues tu vida al Señor, el que dejes tu vida pecaminosa, el que desees obedecerle. Mira, necesitas sacar de tu mente las ideas preconcebidas, y como dice Romanos 1:2, renovarte, no amoldarte al sistema de valores de este mundo. Y que puede ser este sistema, ese sistema de valores que a veces tenemos, puede ser, o esa idea preconcebida, puede ser la que recibiste en casa. Esa idea preconcebida de que así son las cosas, así es como se hace. Pues renueva tu mente. No te amoldes a esa manera de pensar, y renueva tu mente de acuerdo a los principios y valores que Dios tiene para ti, para que entonces puedas empezar a caminar una vida en santidad, una vida en pureza, una vida entregada y rendida al Señor. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Fíjate, dice, yo leía que con un comentarista que dice que el deseo del autor es que sean persuadidos para cosas mejores, no para estas, no para quedarse como niños, no para ser expuestos a la apostasía, a regresar, sino para cosas mejores, para las cosas que pertenecen a la salvación. O sea, los está invitando a no quedarse estancados ahí, y que pueda ser un retroceso tal que evidencie su apostasía o el dejar a Cristo, sino que caminen
hacia adelante, hacia la madurez, y que prosigan al llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y pues bueno, la verdad es que definitivamente, familia, que el Señor nos ayude, que el Señor sea propicio a nosotros pecadores, que tengamos una actitud de un arrepentimiento correcto, ¿no? De un arrepentimiento real y no de un sentimiento nada más. Y que vengamos con Él todos los días reconociendo que somos pecadores, reconociendo que le necesitamos, no buscando nuestro propio consejo, no siendo llevados por nuestros propios consejos, sino por el consejo que Él tiene para nosotros, no estando amoldados a nuestros procesos mentales pecaminosos que vienen del mismo infierno, sino dejarnos llevar por lo que el Señor quiere decirnos y caminar hacia lo que el Señor quiere, hacia donde el Señor quiere que caminemos, ¿no? Dura exhortación, pero necesaria para nosotros, para este tiempo, para ti, para mí. Y pues bueno, vamos a orar y que sea el Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, que por medio de ella somos reprendidos claramente. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, te pido por cada una de las personas que se está conectando, te pido por Semilla Guadalajara, Señor, que podamos evaluar y meditar en qué etapa de nuestro caminar contigo estamos. Si es que todavía ni siquiera entramos a esa etapa, Señor, sé propicio a nosotros y ayúdanos a reconocer nuestro pecado y que podamos venir con la llave que ahorita vimos del arrepentimiento hacia empezar este caminar contigo, y a los que estamos, Señor, que podamos estar atentos en qué posición estamos, en qué postura estamos, en qué momento de nuestro caminar contigo estamos, y que prosigamos a la meta, que no nos quedemos estancados o parados y que podamos a retroceder. Sé tú, Señor, con nosotros, con cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que tengas muy bonita semana, que Dios te bendiga, y pues como cada 8 días te invito a que te conectes en tu célula, que tomes responsabilidad de tu vida espiritual, que dejemos de ser niños fluctuantes, que dejemos de ser bebés, y que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual y que prosigamos a la meta, al llamado del supremo llamamiento. Y es parte de ello, es tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, ¿no? Y pues aquí en Semilla tenemos células para que tú te puedas conectar y que seamos la iglesia, ¿sale? Pues que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana, y aquí nos estamos viendo. Mi alma está en paz, tú estás aquí, solo no estoy. Luz, brillante luz, Señor Jesús, conmigo estás, príncipe.